Hola a todos y todas a quienes ven este video. Espero que se encuentren muy bien. Voy a proceder a la lectura de mi ponencia, no sin antes agradecer al comité científico y a las doctoras organizadoras de este congreso, a quienes les celebro la iniciativa por realizarlo de manera virtual, ya que esto ayuda y favorece a entablar diálogo con muchos investigadores o interesados sobre el tema de muchas latitudes. Lo que voy a hacer ahora es compartir mi pantalla con ustedes para que puedan seguir mis palabras. Esta ponencia la he titulado Rastros de un lenguaje simbólico en medio del ahogo, la última niebla de María Luisa Bombal, que se deriva de un proyecto de investigación que hice para mi tesis de licenciatura. Bueno, cuenta la leyenda que una parte de la última niebla fue escrita en la cocina, que María Luisa Bombal tenía que ir al Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires a pedir prestada una máquina de escribir para poder pasar en limpio sus apuntes, mientras escuchaba a Amado Alonso y a Pedro Enrique Sureña discutir sobre filología, y que tuvo que encerrarse en un piso alquilado para poder terminar de escribir la que sería su primera novela. Menciono estos sucesos ya que esta escritora fue una de las mujeres de su época que, pese a su rol y posición social, tuvo que hacer frente a su familia para poder cruzar la frontera entre lo público y lo privado, y que mantenía a las mujeres cautivas dentro de sus casas. Ella misma, muchas décadas después, en una entrevista evidenciaría que nunca pudo desvincularse totalmente de aquellos discursos acerca del género femenino que asociaban a la mujer con lo íntimo y sentimental y al hombre con el intelecto. Dicha visión se refleja en su novela La última niebla, de 1935, en la que su protagonista sufre al verse encerrada en un matrimonio sin amor. La pena de esta mujer, de la que nunca se sabe su nombre, se deriva del haberse casado con su primo porque así lo acordó su familia, no solo para que ella no quedara solterona, sino para que él no fuera por siempre viudo. Podrá suponerse que al inicio de este matrimonio la protagonista es feliz. Sin embargo, pocas páginas después, el lector se percatará de su falsa satisfacción y de que ella, infortunadamente, se encuentra impostando el lugar de una muerta, es decir, de la primera esposa de su primo, fallecida apenas 9 meses atrás. Tal decepción la obligará a crear ensoñaciones y amantes imaginarios con los que se refugiará de su deprimente realidad. No obstante, pese a sus esfuerzos, una niebla aparentemente inofensiva comenzará a manifestarse para atemorizarla, frustrar sus salidas de casa y, posteriormente, paralizarla tanto física como mentalmente hasta hacerla permanecer en una especie de limbo del que será imposible salir y del que, ni siquiera intentando suicidarse, podrá escapar. Para analizar cómo se desarrolla este acorralamiento por parte de la niebla y cómo esta es una representación simbólica de lo que para la protagonista significa su matrimonio, a continuación se revisará la manera en que se detona su presencia, la verdad que oculta y por qué ésta no permite que su matrimonio prospere. Para ello, primero mencionaré cuáles son los orígenes simbólicos del matrimonio y las prácticas que desde la antigüedad asociaron a la mujer con lo doméstico y al hombre con la vida pública. Posteriormente, se realizará un análisis de ciertos fragmentos de esta novela para observar el modo en que la niebla va ciñendo a la protagonista y a su vez se tendrá en cuenta el papel que juegan los espacios invadidos por esta presencia. En un estudio de las creencias antiguas que llevaron a la implementación de ciertas instituciones dentro de la sociedad como el matrimonio, el historiador francés Fustel de Coulanges explicó que en toda casa griega existía un culto al fuego. Dicha práctica consistía en mantener siempre encendida una llama sobre un altar y en ofrecerle sacrificios o libaciones con el fin de que procurara salud, riqueza y felicidad a las personas que vivían bajo ese mismo techo. Con el tiempo, ese culto al fuego se confundió con el rito a los muertos y, como ambas prácticas eran privadas ya que cada casa tenía su propio fuego y sus propios muertos, estos se fusionaron en una especie de religión doméstica cuya base era el hogar o el fuego en el altar. Únicamente los miembros de la familia podían participar en su conservación, cantos o alabanzas, y exclusivamente los varones eran los encargados de heredar dichos ritos, pues la mujer al casarse se desvinculaba del hogar paterno para invocar y perdurar desde ese momento en adelante y a través de sus hijos
el hogar de su esposo. Por su parte, la crítica chilena Lucía Guerra, en un análisis sobre géneros e imaginarios urbanos, recupera las figuras mitológicas de Hestia y Hermes para decir que juntos simbolizan los espacios delimitados por el factor genérico, es decir, el lugar que la ciudad, desde sus orígenes en la tradición de Occidente y según su diseño político creado por una hegemonía patriarcal, destinó a los hombres a los espacios de la producción laboral y a las mujeres a los espacios de la reproducción biológica, como la casa, por ejemplo. La autora agrega que Hestia era la diosa que residía en el centro de la casa donde cuidaba el fuego y que, a causa de ubicarse allí, en el centro del espacio doméstico, ella era el símbolo de lo interior y lo cerrado, mientras que Hermes representaba al eterno viajero que señalaba lo exterior. De esta manera, la creación del binomio público-privado se corresponde con el binomio masculino-femenino a partir del cual los espacios adquieren género. Estas costumbres, heredadas desde la antigüedad, han ido modificándose con el tiempo y aún permanecen vigentes. Un ejemplo es La última niebla, donde su protagonista, una vez casada, es llevada al descuidado hogar de su primo. En este sitio, destinado a su vida conyugal, ella echará en falta el calor de su antigua morada, pues no solo su primo será incapaz de encender un fuego en la chimenea, acto ya de implicaciones simbólicas, sino que desde el primer momento esta casa se le presentará húmeda, oscura y fría. De hecho, el cambio de ambiente es tan significativo que así comienza la novela, con los sentimientos de extrañeza e incomodidad que le causa su arribo a su nuevo hogar. Como un comentario aparte, podría decirse que lo percibido por esta protagonista no es más que el eco de lo que aquellas mujeres de la antigüedad y de la década de los años 30 pudieron haber experimentado en sus matrimonios al tener que dejar sus casas para ir a vivir a la de sus maridos. En fin, como decía, dentro de esta casa la protagonista no encontrará un solo cuarto en el que pueda descansar a gusto, pues en este recinto no habita el amor o siquiera la fraternidad, sino el recuerdo de la primera esposa de su primo. Esto al poco tiempo provocará la decrepitud de su matrimonio, no solo porque nunca será amada, sino porque no podrá cumplir con su rol biológico reproductivo. Ahora bien, con este primer antecedente se entenderá por qué la protagonista desde los primeros días de casada comienza a sentirse atrapada en las obligaciones del matrimonio. Un momento de preludio antes de que la niebla comience a invadir su vida se presentará cuando asista al funeral de una joven y, al momento de observar su cadáver, todo su alrededor quedará enmudecido al grado de hacerla huir despavorida hacia el bosque y hacerla gritar violentamente: «Yo existo, yo existo». ¿Qué es lo que realmente la atemorizó? Para responder a esta pregunta analicemos el siguiente fragmento, que dice: «Él aquí aprisionada, inmóvil, en ese largo estuche de madera, veo un rostro descolorido, un rostro vacío de sentimiento. Está muerta, sobre la cual no se me ocurriría inclinarme para llamarla, porque parece que no hubiera vivido nunca», me sugiere de pronto la palabra silencio. Silencio, un gran silencio, un silencio de años, de siglos, un silencio aterrador que empieza a crecer en el cuarto y dentro de mi cabeza. Atravieso casi corriendo el jardín, abro la verja, pero afuera una sutil neblina ha diluido el paisaje y el silencio es aún más inmenso. Desciendo la pequeña colina sobre la cual la casa está aislada entre cipreses como una tumba y me voy a bosque traviesa, pisando firme y fuerte para despertar un eco. Sin embargo, todo continúa mudo. La contemplación de esta joven mujer es bastante significativa, ya que a través de su silencio la protagonista parece encontrar así reflejadas las condiciones en las que vive dentro de su matrimonio, aprisionada, enmudecida y tratando de llenar el vacío que dejó otra muerta. Si se revisan los valores simbólicos del silencio, se hallará que este implica una especie de preludio a una revelación, la cual, en este caso, es la realidad de su matrimonio sin amor. Por otra parte, ambas imágenes, la de la muerta aprisionada e inmóvil dentro de su estuche y la de la casa aislada entre cipreses como una tumba, aparte de indicar que ni siquiera en ese estado ella era libre, inquietan a la protagonista no solo porque le dan a entender que esa mujer ya estaba enterrada en viva,
sino porque ve así reflejado su matrimonio y su aislamiento dentro de esa casa húmeda y fría a la que ha ido a vivir con su primo. Ahora es ella quien, atrapada en su casa estuche, se ha convertido en una especie de muerta en vida. Esta idea más adelante se reforzará cuando ella diga, cito, a mi alrededor un silencio indicará muy pronto que se ha agotado todo tema de conversación y Daniel, su primo, ajustará ruidosamente las barras contra las puertas. Luego nos iremos a dormir y pasado mañana será lo mismo y dentro de un año y dentro de 10 y será lo mismo hasta que la vejez me arrebate todo derecho a amar y a desear. Fin de cita. Aquí su primo rompe el silencio solo para actuar como el carcelero que ajusta ruidosamente las barras de su casa, la cual, dicho sea, asemeja a una cripta por la forma en que impera el silencio y la oscuridad. Regresando al episodio en el que la protagonista huye al bosque, es importante mencionar que allí ocurre un momento de revelación muy importante por dos cosas. Porque a partir de ese instante una niebla comienza a seguirla a todos lados y porque es ahí cuando se establecen las correspondencias anímicas entre la niebla, su agobio y su futuro aislamiento. Esto sí ocurre porque la protagonista siente flotar en ella una turbia inquietud y porque intuye que detrás de toda esa silenciosa neblina que ha comenzado a enturbiar, a callar y borrar los alrededores, se halla un peligro oculto. Aquí vale la pena mencionar que este comportamiento en la niebla probablemente tenga una relación con la diferencia entre silencio y mutismo, pues mientras el primero implica el descubrimiento de algo oculto, el segundo lo esconde y lo degrada. En este caso, el tipo de silencio que sufre la protagonista alude a la ausencia de amor en su matrimonio y a la falta de comunicación que la mantiene muda y ensimismada en sí misma. Ahora, la niebla es el estado gaseoso del agua que se encuentra a ras de suelo y cuyo vaporoso estado no permite ver con claridad. Literariamente ayuda a crear atmósferas de suspenso que sirven de preludio a la revelación de algo y, en el caso de la última niebla, funciona como un velo que oculta algo que subyace latente. Desde mi punto de vista, esta cubre la muerte en vida de la protagonista, quien al intuir esa verdad experimenta cierta inquietud al ver que la bruma la hostiga hasta en sus sueños. Así lo muestra el siguiente fragmento. La niebla se estrecha cada día más contra la casa. Ya hizo desaparecer las araucarias cuyas ramas golpeaban la balaustrada de la terraza. Anoche soñé que, entre rendijas de las puertas y ventanas, se infiltraba lentamente en la casa, en mi cuarto, y esfumaba el color de las paredes, los contornos de los muebles, y se entrelazaba en mis cabellos, y se adhería al cuerpo y lo deshacía todo, todo. Debido a esta particular conducta, podría decirse que la niebla actúa como una presencia maligna dentro de la vida de esta mujer, pues no solo ha ido ganando terreno y borrando gradualmente todo lo que encuentra a su paso, sino que ahora es la causa de que ella no pueda descansar tranquilamente al ver que los sonidos, las formas y los colores pueden ser borrados por la niebla. Este hecho la hará sentir que la niebla no solo la rodea, sino que la ahoga, pues todo lo que ella sospecha sobre su matrimonio, pero no se atreve a aceptar, es cierto. Por esta razón, estando en su lecho conyugal, ella padecerá lo siguiente, cito. A medianoche me despierto, sofocada. Me agito largamente entre las sábanas sin llegar a conciliar el sueño. Me ahogo. Respiro con la sensación de que me falta siempre un poco de aire para cada soplo. Salto del lecho, abro la ventana. Me inclino hacia afuera y es como si no cambiara de atmósfera. La neblina, esfumando los ángulos, tamizando los ruidos, ha comunicado a la ciudad la tibia intimidad de un cuarto cerrado. Fin de la cita. En este fragmento es más evidente el estrecho vínculo entre su sensación de asfixia y su matrimonio. Por otro lado, si bien dicha molestia es causada por el carácter invasivo de la niebla, la verdadera razón de este síntoma yace tras de él, en la costumbre que desde un principio llevó a la realización de este matrimonio, en el que, más allá de los lazos fraternales, jamás existió un amor correspondido, sino un amor mediocre. Un tipo de amor que, en palabras de Soledad Bianchi, se corresponde al silencio reinante tanto en la vida de esta protagonista como en la de su matrimonio, en el que no solo existe una sonora rutina que nada dice, sino indiferencia, tedio y el sinsentido de la cotidianidad de esta relación. Muy distinto del amor-pasión en el que hay deseo y conciencia del cuerpo. En resumen,
La protagonista de esta novela sufre por las noches porque sabe que su juventud y lozanía de nada le servirán al no ser admiradas conforme pasan los años. Cabe aclarar que la agobiante situación de la protagonista en La última niebla se agravará todavía más a raíz del encuentro de una noche con un hombre con el que descubre ese amor-pasión al que se refiere Bianchi. Y es que si se pensaba que con esa oportunidad ella lograría escapar de su asfixiante matrimonio, en realidad dicho encuentro solo provocará que ella vaya aprisionándose cada vez más en el amor mediocre que le puede ofrecer su matrimonio, puesto que al anhelar y recordar a su amante, ella termina alejándose de los demás para poder vivir el ensueño a solas, sin darse cuenta de que esa manera está aislándose voluntariamente del resto del mundo. Las críticas literarias Tatiana Calderón y Marjorie Agosin, al igual que Soledad Bianchi, sostienen que las protagonistas de Bombal, más allá de evadir la realidad de su situación, se silencian voluntariamente para que en soledad puedan imaginar libremente aquello que les está vedado o prohibido por la sociedad y la familia. De este modo, si no pueden liberarse del yugo del matrimonio, pueden imaginar otras realidades posibles en las que sí se sientan plenas. En el caso de esta protagonista, ella constantemente sale de casa, ese recinto al que fue confinada, para poder dar paseos en el bosque y visitar un estanque en el que al sumergirse logra alejar la niebla y fortalecer su imaginación. Sin embargo, tales excursiones serán esporádicas y siempre tendrá que volver a casa de su primo rodeada por la niebla. Esta presencia, con su cerco alrededor de la casa, no solo nubla su visión directa de los seres y de las cosas, sino que la mantiene confinada y retraída detrás de una barrera de humo que la incita a aislarse dentro de sí misma. Dicha barrera, al estar compuesta de niebla, resulta significativa, pues se pensaría que su condición gaseosa permitiría el tránsito de las personas. No obstante, se le ha equiparado con el humo, lo cual indica que su naturaleza es nociva y por lo tanto difícil de atravesar. Esta comparación, desde mi punto de vista, es bastante acertada, ya que ambas materias son contraproducentes para el cuerpo de la protagonista, pues mientras la niebla la ahoga mentalmente, el humo lo hace fisiológicamente. Ella podría morir si intentara cruzar ese banco de niebla, ya sea porque corre el riesgo de desdibujarse y nunca más regresar, o bien de asfixiarse. Asimismo, por el modo en que la niebla anula y enmudece el exterior, se notará que esta también constriñe y amordaza la personalidad de los personajes que se encuentran rodeados por ella, pues su disposición aislante es tal que termina agotando la seguridad y la resistencia de estos. En este caso, la protagonista y su marido son víctimas de esa atmósfera siempre densa y enrarecida, ya que desde el inicio estuvieron comprometidos a un amor demasiado obligado que, ni con el paso del tiempo, pudo generar la comunicación suficiente que compensara la soledad de cada uno, razón por la cual se supone se casaron. Y es que si continuamente existió una turbia presencia que no solo incomunicaba del exterior, sino que hacía imposible el trato y la compatibilidad entre ellos dos, era de esperar que su matrimonio nunca funcionara. En otras partes de la novela, la protagonista relata que ellos dos solo se encontraban por encontrarse, sin siquiera entenderse durante el acto sexual. Ambos se hallaban tan aislados y hartos uno del otro dentro de esa casa asediada por la niebla que, enjaulados y ociosos, solo podían llorar de cansancio porque veían cómo sus anhelos y abrazos resultaban intentos torpes y pobres para recuperar un matrimonio en el que nunca hubo amor. Siendo así, se vería que la niebla, al incomunicar y enrarecer toda atmósfera, deja abandonados a ambos personajes en una soledad tanto física como mental. Física porque su color blanco difumina y limita todos los entornos hasta anular los sentidos, y mental porque no permite que dichos sentidos generen nuevas experiencias que lleven a la creación de una memoria. Aquí, una vez borrado todo, nada ni nadie podrá remover las aguas de la memoria, más aún si éstas también han sido desdibujadas y evaporadas con la niebla. Podría decirse incluso que la causante del estatismo de la protagonista se debe a que la niebla la aisló completamente, haciéndole imposible la visión de un horizonte o futuro.
razón por la que probablemente muchos años después y luego de un pasado lleno de recuerdos desvanecidos o viciados por ilusiones rotas, la protagonista intenta suicidarse para librarse así de su agobiante matrimonio. Y aquí, por el modo en que su intento queda frustrado, pues su primo es quien la salva de ser atropellada y quien la devuelve a esa desgraciada realidad, pareciera que la niebla también conspirara para que sea ella quien voluntariamente se rinda en vida y acepte llevar a cabo una infinidad de pequeños menesteres, cumplir con una infinidad de frivolidades amenas, llorar por costumbre y sonreír por deber, y sea ella quien se adentre en la niebla como si fuera un destino implacable, del que nunca pudo escapar, un destino del que era imposible huir porque éste le había robado ya su derecho a buscar la muerte, sus recuerdos, su juventud y su belleza. Todas estas son palabras que vienen en la novela. La enajenación de esta protagonista fue criticada por la literatura social chilena de la década de los años 30. No obstante, en trabajos recientes se ha interpretado como una forma literaria con la cual se denunció sutilmente cómo la mujer fue relegada a un discurso privado y no acreditado dentro del hogar. Privado porque, según Ellen Belt, las protagonistas de esta escritora utilizan numerosas veces el monólogo interior, lo que señalaría la carencia de voz femenina en el espacio público, y no acreditado porque Bombal utilizó una prosa que no imitaba el discurso positivista, realista o criollista del momento, sino uno en el que los objetos tenían usos simbólicos que poéticamente expresaban la forma en que la mujer podía llegar a sufrir dentro de matrimonios y costumbres no deseadas. En el caso de esta novela, ella logra invertir ciertos valores simbólicos y sociales, ya que a pesar de la desgracia de su protagonista, deja entrever que el fuego, atributo simbólicamente masculino, en este caso es precisamente aquello de lo que carece su marido y lo que provoca la decrepitud tanto de su casa como la de su matrimonio. Por otro lado, y finalmente, dado que la protagonista no cumple su función biológica y nunca tiene hijos, ella no perdura el orden tradicional de la familia. Y bueno, eso sería todo. Espero que haya resultado de su interés y si tienen comentarios o alguna pregunta pueden dejarlas más abajo y yo intentaré responderlos. Muchas gracias.